buenas noches, bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Estela Ruiz Díaz está de vacaciones hasta fin de mes, así que bueno, vamos a esperarla con mucha paciencia porque este es su espacio de los miércoles. Hoy vamos a hablar de la coyuntura política actual y cómo el Partido Colorado, pero específicamente el movimiento Honor Colorado, cuyo líder es Horacio Cartes, está acaparando todas las instituciones en base a la mayoría obtenida en las elecciones generales. Sí, es real, pero acaparando todas las instituciones del Estado. Esto lo vamos a analizar con invitados que esta noche nos honran con su presencia. Ya la presento a Milda Rivarola, politóloga, analista. ¿Qué tal, Milda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Hugo Estigarribia, abogado, constitucionalista, líder político. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás, Fito? Un placer estar aquí. Milda también, y un saludo a la teleaudiencia. En los últimos días vimos como luego de las elecciones el Partido Colorado, pero con Honor Colorado a la cabeza, fue, digamos, acaparando distintos espacios de poder y llamaba mucho la atención incluso lo que hacían, poniendo a representantes que no cumplían ningún mínimo requisito para ocupar cargos tan importantes como la presidencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados y otros lugares. La mayoría obtenida en las elecciones, ¿le da legitimidad a este copamiento institucional o es una práctica propia del movimiento Honor Colorado con Horacio Cartes? Lo que ahora llaman copamiento o aplanadora, curiosamente son términos que vienen del estronismo. O sea, la oposición usaba esos términos en la década del 70 y 80. Pero esa mayoría que tenían los colorados en ese momento venía de un sistema de mayoría con prima. El que ganaba las elecciones se llevaba el 66% de todos los curules, digamos, y la oposición se dividía al 30%. Lo que sucedió esta vuelta, y sucedió progresivamente desde el 2013, 2012, 2013, después de la caída del gobierno de Lugo, después del juicio político, digamos, fue que se llegó a esa mayoría parlamentaria con un sistema proporcional, digamos. Y ya había indicadores anteriores, o sea, la ocupación de intendencia era progresiva también desde el 2010 para adelante, y también la presencia parlamentaria estaba creciendo, ¿verdad? Eran como tendencias que no se vieron y que ahora llegaron al punto del control de todos los poderes del Estado, ¿verdad? Y parece haber una intención de ocupar absolutamente todos los poderes del Estado, incluso los que deberían mantener el equilibrio con el Poder Ejecutivo, porque lo que vemos en el jurado de enjuiciamiento, en el Consejo de la Magistratura, parece también tender a un copamiento de la justicia, Hugo. Sí, realmente es natural que el que gana posicione a su gente. O sea, vamos a partir de un principio, políticamente es natural aquí en cualquier lugar. Ahora, el problema es qué tipo de gente estás posicionando. El caso testigo, la presidencia del jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Hernán Rivas, ¿verdad? Como dijo un colega, habiendo, no sé si 10 meses, pero unos cuantos meses para que le nombrara al peor, ¿verdad? O sea, ¿qué perfiles? Y contradice mucho el perfil académico del presidente. Porque la condición de él de secretario y cercano a Cartes ya sabemos. Pero su perfil académico tiene que ir en concordancia con el trabajo político que hace su equipo en el legislativo, ¿verdad? Y hasta ahora ese perfil académico solamente se ve reflejado en un ministro. El de Educación. El de Educación, ¿verdad? Porque el doctor Ramírez, bueno, un diplomático de carrera que estuvo en el sector financiero, ¿verdad? El único que refleja el currículum académico, el perfil académico de Peña es efectivamente ministro de Educación. El de Hacienda, ¿verdad? Y tal vez el de Hacienda, ¿verdad? Sí. Pero después el resto todo es evidente que hay un poder bicéfalo que se va a venir, ¿verdad? Algunos dicen unívoco, ¿verdad? Porque se nota que Cartes es el que traza la línea, ¿verdad? Pero yo creo que también en política hay que tener
inteligencia, porque todo excluido es un adversario. Esta frase no la estoy inventando yo, creo que Julio María Sanguinetti lo dijo, el presidente de Uruguay, político de mucho peso, ¿verdad? Que es el artífice de la presidencia de la calle Pou prácticamente. Vuelve al Partido Colorado, ahora el Partido Colorado Uruguayo unifica a la oposición en un pacto histórico entre el Blanco y el Colorado. Entonces, una opinión como esa no hay que dejar de escuchar. Yo veo, por ejemplo, para el Consejo de la Magistratura envían a gente de Fuerza Republicana, a Olmedo, de Fuerza Republicana, en diputados. El senador va Varela, que es enemigo de Silvio Velar en la zona. O sea, se ve un cierto equilibrio en los órganos extrapoder, digamos, de los dos sectores del Partido Colorado. Eso también no hay que dejar de mirar en detalle, cuidado. La presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales está en manos de Lilian Samaniego, que es una persona un poco rebelde también al esquema cartista, si bien ahora fue la base de este acuerdo, ¿verdad? Porque ella faló de Peña, se reunió con Peña, no es una rendida al poder de Cartes. Lo mismo pasa con Derli Osorio, que va a estar en el presupuesto, va a ser presidente de la Comisión Bicameral del Presupuesto, que está en contra de Erico Galeano. O sea, hay que mirar un poco que en la interna colorada, en lo que refiere a los cargos legislativos y extrapoder, no es que perdió mucho Fuerza Republicana, si miramos así, ¿verdad? Pero sí en el gabinete. En el gabinete, evidentemente, no se da ese equilibrio de fuerzas que se dio en la interna colorada, ¿verdad? De alguna manera le están pasando la factura a Marito, que nombró gente vinculada al PDP, vinculada a Desiree Masi, ¿verdad? Si bien ellos ya más bien eran cercanos a Yucio, que había formado un partido aparte, ¿verdad? Entonces, nada de Fuerza Republicana. Y lo de Liliana Alcaraz, por ejemplo, para mí es una bofetada en la cara a todo lo que se investigó, el caso Messer, HC y todo eso del Congreso, y de prácticamente el veto que le dieron al Congreso a Liliana Alcaraz, que le dieron un veto, porque ella la Junta no tiene competencia del Senado para enjuiciarle, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, pidieron que se le investigue, etcétera, etcétera. Y hoy nada más y nada menos secretaria de Prevención del Lavado, y por algo Peña no es el que anuncia, sino anuncia el ministro de Hacienda, o sea, como diciendo, no es la mejor cara la que yo, claro, no es mi decisión, ¿verdad? Es su decisión, pero un poco forzada, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que a mí me llaman la atención, por ejemplo, que le reciba el embajador de Estados Unidos y después pasa cosas como esta, ¿verdad? Si bien se podría entender que Liliana Alcaraz no fue vetada nunca en su trabajo fiscal por Estados Unidos, ¿verdad? Y después hay otras señales que hay que mirar también, que a mí me gustaría analizar, por ejemplo, la reunión del embajador de Estados Unidos y después la unanimidad para desaforarlo a Erico Galeano, ¿verdad? Que es un poco ponerse en sintonía con lo que pidió el presidente, que no lo hicieron en la primera sesión. Sí. ¿Verdad? Entonces yo creo que hay que ver un poco cómo se desenvuelve, porque hay una cierta expectativa sobre qué va a pasar con HC. ¿Verdad? Porque ya vemos ahora que se declaró al segundo presidente de Panamá como significativamente corrupto. Pero una cosa es el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, que intervinieron en el caso Cartes, y el Departamento de Justicia tiene que tener un proceso judicial armado en Estados Unidos, contundente, para que se pida la extradición. Eso no es tan fácil, es más complejo, pero hay cierta expectativa como esperando, ¿será que va a venir? ¿Será que no va a venir? ¿Será que va a venir antes del 15 de agosto o no, verdad? Y de acuerdo a eso también ver un poco cuál va a ser el poder de Peña. Sí. Mientras Cartes esté en la presidencia del partido sentado ahí, siendo un generador de empleo, ahora de becas, también otra modalidad que se está... entre comillas. Claro, entre comillas, ¿verdad? Él es el hombre fuerte, pero si él no está ahí, es hackeado por la justicia norteamericana, aunque acá se va a tramitar una eventual extradición, ¿verdad? Entonces sigue siendo el hombre fuerte. La lapicera, prácticamente 8 es el que te está poniendo la firma, ¿verdad? Claro. La tiene Peña, la va a tener Peña, pero 8 es el que le hace la firma. Entonces, todas esas coyunturas todavía están por verse. ¿Cómo ves vos ese poder bicéfalo, si es que existe tal, digamos, Mila? Y tiene que resolverse o en la sumisión sin conflicto, digamos, durante todo el periodo, o en las inevitables crisis que surgen a lo largo de un gobierno, ¿verdad? Sí.
Y allí va a haber el tira y afloje entre, como dice Huguito, entre el poder real y el poder formal, digamos. Ahora, volviendo a la cuestión de la control de todos los poderes. Vimos ya en diputados ahora que pasó una reorganización de un sector del Estado prácticamente sin debate, sin control, digamos. Sí. Y, es muy probable que eso vuelva a suceder en el Senado. La cuestión La dirección de recaudaciones, claro, lo que pretende ser el Ministerio de Economía. Hay varios proyectos sí. más, o sea, ese es el son como primero 7, sí. Es el primero que se largó. Pero sí, el Parlamento no es un espacio de debate, de producción de leyes, ¿verdad? Si se aceptan por la mayoría pesada y por el control muy personal que tiene Cartes sobre estos parlamentarios, si se acepta el libro cerrado todos los proyectos de leyes, primero, no es solo que la oposición ya no tiene palabras, o sea, no tiene nada que decir porque se pide ir a votación y se acabó el debate, ¿verdad? Sino que el sentido mismo del Parlamento se vacía. O sea, ¿para qué querés un Parlamento que no debata, que no confronte, que no represente intereses o reivindicaciones distintas de sectores distintos en la sociedad? Es un trámite que legitima una voluntad política de otro lugar. Este es otro golpe grande a lo que es la institucionalidad republicana. O sea, estás dejando un poder sin su función. Sí. O sea, le permití formalmente aprobar proyectos que vienen de afuera, ¿verdad? Pero eso ya está sucediendo, o sea que ya es un indicador de qué va a suceder, seguir sucediendo en el futuro. Y dado que en esta campaña electoral no se debatieron programas de gobierno, o sea, uno decía que iba a votar mejor, otro decía patria o mafia, digamos, pero no hubo realmente debate sobre función pública, sobre reforma de Estado, sobre política, sobre nada, ¿verdad? La cuestión es que vamos a saltar de un susto al otro, ¿verdad? De repente va a cambiar la estructura sin haber sido preavisado como plan de campaña y sin ningún debate parlamentario. O sea, por una parte tenés un ejecutivo con unos instrumentos que desde el 98 que ningún otro presidente de Colorado tuvo, y así le fue al del 98 y no le sirvió de nada, ¿verdad? Pero por otra parte hay riesgos contra la República y contra la democracia en sí, que vienen arrastrados por ese exceso de poder y por esa bicefalía en el poder, que también es algo que ya tuvimos y que tampoco nos fue bien, ¿verdad? Sí. O sea que no... Oviedo Cubas. Claro, hay que observar qué sucede y cómo van reaccionando, defendiéndose, sometiéndose a las instituciones creadas en los últimos 33 años, 34 años. Ahora, lo que planteabas, Hugo, respecto a una eventual causa abierta en los Estados Unidos, un eventual pedido de extradición de Cartes, no hay nada concreto respecto a eso. Por eso te digo, en este momento la realidad es que la presidencia del Partido Colorado, con un fuerte toque personalista como hace rato no se tiene, incluso el doctor Agaña, hay que recordar que era contrario a Guasmosi, pero no tenía este exceso de personalismo que muestra Cartes, ¿verdad? El poder real está ahí. Por eso la procesión de la gente del 5 de julio, por su trabajo, por un mejor trabajo. Había gente del movimiento contrario que se fue ya posicionándose, ¿verdad? O sea, incluso la gente de Cruzada Nacional, está Zenaida y otros, ¿verdad? Han ido ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que mientras no se dé eso, si no se da, que no se da hoy, el poder está ahí, clarísimo. Y las nominaciones también hasta la fecha. Pero hay que ver también el ejercicio cotidiano del poder, cómo se da. Porque una persona con cierta formación académica, ¿hasta dónde puede ser tan alfombra teniendo en la presidencia? Yo me pregunto, ¿hasta dónde? Miremos un poco Argentina, ¿verdad? El problema que hay entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Si bien Cristina tiene el poder, hoy he vetado a Alberto Fernández para poner su candidato del sector para la próxima presidencial. O sea, hasta cierto punto una persona con una formación académica, con una solvencia personal, profesional, puede aguantar el humor de un personaje que le manda.
¿ya? Y eso también está por verse, hasta dónde puede ir el humor de Peña, que mientras era una cosa el candidato y otra cosa es el electo. ¿Ya? Entonces, eso hay que ver con el tiempo y hay que ver cómo se designan los cuadros del entorno presidencial. Por ejemplo, me hablan de un entorno presidencial donde va a estar Lea Jiménez, donde va a estar Hilo Moreno, gente de un cierto perfil académico, profesional, parecido al del presidente. Sí. ¿Verdad? El Palacio va a tener un toque de lo que es él, ¿verdad? Hay que ver un poco cómo se va desempeñando eso, pero por el momento la expectativa es de que vamos a estar peor. Desgraciadamente veo eso, no veo tampoco una presencia de gente comprometida con una línea histórica del partido que es lo social, ¿verdad? Yo no veo gente, bueno, hace mucho tiempo que no veo realmente, no viene gobierno de Cartes, no viene gobierno de Marito, ¿verdad? Es un tema social que es acuciante, la pobreza es grave en Paraguay en este momento, después de la pandemia se ha agravado, ¿verdad? Y un gobierno colorado tendría que mirar lo social y no veo esa mirada profunda a lo social. Sinceramente, aparte hay otro problema, déficit fiscal, problemas de caja, contratos colectivos de trabajo con el sector público sanguinario que se han firmado en otras épocas irresponsablemente, mucha corrupción, mucha impunidad. Hay que mirar también un poco el desempeño de la Fiscalía General del Estado con un Rolón que entra con mucha fuerza, medio como un libre pensador, pero hoy está hackeado por una mayoría que tiene el cartismo en el Congreso que le puede llevar a un juicio político, ¿verdad? Lo mismo pasa con la presencia de Santander en la Corte, ¿verdad? Y los otros 3 o 4 ministros que podrían hacer una mayoría interesante, ¿verdad? Entonces, esta mayoría del Poder Legislativo pueden generar problemas para el funcionamiento de instituciones que son claves para el Paraguay. Poder Judicial, Ministerio Público. Y ahí sí se ve que el cartismo está dispuesto a usar su mayoría. Eso se ve porque lo de Rivas, mira, lo de Rivas a mí se me cayeron varios ídolos ahí. Oleas abogados destacados proponiendo el nombre de Hernán Rivas en el jurado, ¿verdad? Por unanimidad. Por unanimidad. A mí me sorprende eso. ¿Qué se negoció ahí? ¿Hacia dónde vas para tirarle tu prestigio a los chanchos, ¿verdad? Prestigio de años construido por colegas, ¿verdad? Entonces, es llamativo todo esto y bueno, creo que don Dinero Poderoso Caballero pesa mucho en lo que va a venir, ¿verdad? En el desempeño de muchos actores y también clientelas. Hay que mirar que los líderes políticos de Fuerza Republicana que hicieron mayoría para Beto Olar tienen clientelas importantes en el sector público. E incluso equipos empresariales, vamos a llamarle, empresarios que trabajan con ellos. Entonces, ¿qué negociaron ellos para darle la presidencia a Beto Olar? No, a mí mirar eso, ¿verdad? Sí, me preocupa mucho lo de la justicia, porque como decís, hubo como un avance, una renovación en ministros de la Corte Suprema de Justicia durante el periodo de Mario Abdo Benítez, eligieron ministros del Poder Judicial que, bueno, no respondían necesariamente a un movimiento político, a un liderazgo político, un fiscal general del Estado, y la pregunta es, ahora van por todo y va a haber un retroceso en lo que pequeños cambios que hubo en la justicia, o se van a cuidar, van a estar, digamos, como con una llamada de atención o una amenaza, digamos, permanente, como lo es el jurado de enjuiciamiento de magistrados. ¿Qué opinás vos, Milda, respecto a las intenciones que pueda tener Honor Colorado con la justicia? Bueno, la justicia se estaba colorizando, ya era una justicia colorada en su origen, ¿verdad? O sea, se creó una arquitectura de Estado para tratar de hacerla más independiente. Yo creo que el punto de inflexión allí es el descabezamiento de la Corte de Nicanor, ¿verdad? En ese momento, en donde entran todos los partidos opositores tratando de ver qué lugarcito tenían, digamos. Pero allí empieza un proceso de copamiento generalizado de justicia, de fiscalía, por personal de extracción, fidelidad colorada, por más que tenga que pedir permiso durante un tiempo, ¿verdad? El problema que nos resulta difícil insertar dentro de los análisis políticos es el crecimiento de la narcopolítica y del crimen organizado dentro del aparato de Estado, ¿verdad? Sí. Eso está...
Es una verdad de perogrullo, pero los 2 mayores cargamentos de cocaína que cayeron recientemente en Europa son de origen paraguayo, digamos, con o sin escáner. O sea, no sirve de nada que ponga un escáner, porque lo mismo pasa lo mismo pasa la cocaína, sí, digamos. Eso va a terminar teniendo, ya tiene, digamos. Recuerdo lo que era tener un pasaporte o hacer una exportación desde Colombia en los 90, ¿verdad? O sea, ya era algo que suponía encender luces rojas por todos los caminos que pasaba, porque ese era un centro de crimen y de narcotráfico, ¿verdad? Eso va a terminar afectando exportaciones paraguayas y comercio exterior paraguayo, o sea, porque ya nos posicionamos como portadores de droga, ¿verdad? Sí. El crimen organizado tiene mucha influencia, mucha presión, mucha cooptación de fiscalía y de poder judicial. Cierto. O sea, eso es parte de su carrera por copamiento del Estado, ¿verdad? Y es algo que, bueno, hasta ahora lo que nos enteramos por campañas presidenciales es que se acababa la criminalidad persiguiendo Chespi, digamos, y ese no es el problema, obviamente. Esa es una consecuencia terciaria de un problema mucho más grande que no está puesto sobre el tablero de debate político, ¿verdad? Y eso, o sea, puede empeorar, o sea, puede directamente entregarse el Estado a carteles criminales, o puede generar fricciones dentro de los órganos judiciales, digamos. Sí. Que tampoco, encima tenemos muy pocos, no sé, tenemos muy pocos especialistas en criminología que no sean jueces y parte al mismo tiempo, digamos. Sí. Pero hay que incorporar ese elemento dentro del análisis, digamos, porque va a ser, ya es y va a seguir siendo un elemento de inestabilidad grave a la institución del Estado paraguayo. Sí. Ayer lo hablábamos en la radio con Oscar y planteábamos esto que decís, Milda, de no hubo un solo discurso de ningún sector aparente, probablemente, que haya hecho lucha frontal contra el crimen organizado. El Chauchespi es microdistribución, microtráfico. Claro, es la parte del goteo, digamos, del narcotráfico que permea absolutamente toda nuestra sociedad. No solamente las instituciones, yo creo que toda la sociedad. Hay como una cultura de vivir a los narcos, farrear a los narcos. El narco se convirtió en un aspiracional para un grupo de personas que dice, bueno, no, acá está la plata fácil y acá está y acá vamos, ¿verdad? O sea que en la operación a ultranza, que fue el 21, ¿verdad? Sí. Que fue medio importada de fuera, o sea, se trajo el paquete de las conexiones hechas y empezaron a cazar narco, digamos. En los shoppings y en centros de comercio grande se paralizó, no se vendía más nada. Entonces ahí se dieron cuenta de la expansión que ese dinero tiene dentro de la economía paraguaya. Sí. O sea, durante 15 días no se vendió nada, o sea, todo el mundo estuvo así parada, no se transfirió nada. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, porque o se soluciona eso o ese va a ser un problema grave de inestabilidad política, ¿verdad? Vos, estando, digamos, muy de cerca con la campaña, me imagino que viste lo que es el dinero del crimen organizado en campaña electoral. Sí, no, el dinero, por eso dije poderoso caballero don dinero. Incluso yo tengo una teoría que la concertación, el dinero mató la concertación. O sea, el poderío económico de algunas precandidaturas que se metieron, que se necesitaban para la campaña, y pusieron candidaturas que finalmente determinaron una derrota y la exclusión de determinados sectores, ¿verdad? Como la izquierda, por ejemplo, que incluida, ¿verdad? O sectores colorados importantes como el Popular de Paraguayo Cuba o el nuestro, ¿verdad? Por una candidatura fresca pero con mucho dinero. Entonces el dinero entró como un factor muy fuerte y ya no se pregunta el origen. Porque vos ves, por ejemplo, las rendiciones de cuentas que se presentaron al TTC, eso es una burla. Esto es una burla. La ley de financiamiento político debe ser reformada profundamente, pero la fiscalización de dónde viene ese dinero, cómo viene. Por poner un ejemplo, dice que Efraín Alegre sacó un préstamo de 1.700 millones de guaraníes un poco antes de la elección. No figura en la rendición de cuentas. ¿Verdad? Y todo el dinero que puso Carter en la campaña, ¿verdad? Y los demás, ¿verdad? O sea, no hay se le miente a la gente alevosamente, pero una mentira institucionalizada. Claro. ¿Verdad? Entonces es muy grave porque esto inficionó todo.
inficionó círculos empresariales, grupos empresariales o gremios que le declararon industrial exitoso al señor Cartes, y un año después, 6 meses después, el gobierno de Estados Unidos le declara significativamente corrupto, por ejemplo, ¿verdad? Pero tenés iglesia dirigida por narcos. Claro, tenés iglesia, tenés todo, ¿verdad? Entonces, sí. ¿qué sucede? El problema grave de Paraguay, yo creo que se ha normalizado la corrupción. ¿Verdad? O sea, se ve como normal que la corrupción sea un sinónimo de éxito, ¿verdad? Y eso se empieza a ver, y es muy triste, ¿verdad?, ya de los niños. Y es gravísimo eso. Gravísimo cuando la sociedad está enferma. Entonces, obviamente, la política es reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, se dice, ¿por qué se le votó a fulano vengano? Porque ese es el Pablo Escobar del pueblo. El benefactor. El benefactor. ¿O por qué se hace una cola enorme para saludar al señor Cartes, vetado por un país líder mundial? Porque él es el gran benefactor. Entonces, acá hay un trabajo fuerte que hay que hacer. Me pareció interesante lo que dijo el ministro de Educación entrante, ¿verdad? Que hay que trabajar con el Ministerio del Interior, que hay que trabajar en los colegios, que hay que trabajar la familia, porque ese es el trabajo de la familia realmente, ¿verdad? No este debate tonto que se hace para posicionar una ultraderecha versus posiciones progresistas, etc. La familia, la moral, los valores, la educación cívica, ¿verdad? El amar al Paraguay, por ejemplo, la negociación con Brasil. Nosotros no sabemos qué negoció el gobierno de Marito con Brasil, ¿verdad? Y hoy la negociación va a estar en manos de un gobierno cuyo principal líder, el líder real, Cartes, tiene su mayor flujo de negocios con Brasil, que es el tabaco. Sí. Entonces, patriotismo, principios, valores, educación cívica. Estamos carentes en esta sociedad. Entonces, eso se traslada a la política, y la política le pone como victoriosos a esos que se encarnan en ese modelo, en ese antimodelo. Entonces, es bastante grave la situación de Paraguay, situación que no es la de otros países, pero que también, si miramos nosotros el arco electoral, vemos que los sectores que combaten ese modelo teóricamente están todos desunidos, Sí. separados y con liderazgos en cuestionamiento, por ejemplo, el PLRA con Alegre, ¿verdad? O liderazgos desconocidos, como el de Payo Cuba, por ejemplo, que sus senadores se vendieron como coquitos al otro equipo, vendidos en el sentido figurado, digo, una metáfora, ¿verdad? Transfugismo político. Transfugismo sí. político, ¿verdad? O sea, de una bancada de 5 que tenía, le quedaron 3 o 2 y 1 por verse, ¿verdad? Ya, entonces te digo nomás cómo está todo, un liderazgo fuerte, porque fue fuerte el 30 de abril con las manifestaciones que hicieron, pero que tiene que tomar medidas fuertes populistas, como esta, por ejemplo, de donar a un hospital de subsidio electoral para tratar de provocar una reacción de la gente, ¿verdad? Así yo lo veo, ¿verdad? Ahora, fíjate que de los 12 senadores electos por Fuerza Republicana le quedaron 3. Sí, poquísimo. O sea, Eso, claro. Blanca Eso, Velar, la única que se a mí me abstuvo, llamó ¿verdad? mucho la atención cuando Silvio Velar plantea para la presidencia, la negociación de la presidencia del Senado, este año nos toca a nosotros y el año que viene les toca a ustedes. Y yo decía, el año que viene ya no existe Fuerza Ya no hay Republicana. ustedes. Claro, que ustedes. Es genial la negociación, porque este año nos toca a nosotros, Honor Colorado, y el año que viene le toca a Fuerza Republicana. Y recuerdo perfectamente que en los análisis que se hacían antes de las elecciones decían, probablemente Honor Colorado sea el único movimiento que sobrevive sin estar en el poder dentro del Partido Colorado, por el poder económico de Cartes y por la forma en que construye su poder político. Fuerza Republicana no tiene posibilidades de sobrevivir. En términos más generales, o sea, es cierto de que el dinero define el resultado electoral en el sentido de el incentivo a los votantes más pobres, el tener el control del Estado ya por el Partido Colorado le supone ventajas que también son ilegales, la presión hacia el funcionariado público, digamos. Pero ese sistema como endurecido, como sin válvulas de escape, digamos, en donde el que gobierna y el que recauda dinero es el que sigue ganando, digamos. Tiene siempre, y tuvo en 3 ocasiones ya en esta larga transición, un punto de ruptura cuando aparece un personaje carismático. O sea, fue el caso de Lino Oviedo. Cierto.
Independientemente de la afiliación ideológica de cada líder carismático, digamos. Volvió a pasar con Lugo. Y volvió a pasar de vuelta con Payo Cubas ahora, ¿verdad? O sea, ese peso que parece insoportable del dinero puede romperse cuando hay liderazgo carismático y gente que confía en que va a haber cambio a través de esa persona. O sea, confíen bien o confíen mal, ya es otro problema, digamos. Pero no está tan cerrado al dinero, digamos. El problema es que es lo que sucedió ahora con Cruzada Nacional, que también esos movimientos o liderazgo carismático, sucedió también con Lugo, digamos. Como no tienen trayectoria dentro del aparato político, no tienen partido, no tienen estructura, no pueden controlar a su propia bancada, o no tienen los bancada, ¿verdad? Entonces es un fenómeno en el sentido estricto del término, pero de futuro incierto, ¿verdad? Sí. O sea, de poca sustentabilidad en el tiempo, ¿verdad? Entonces hay que... La idea es, o sea, lo ideal sería buscar dentro de los propios partidos que sí tienen esa estructura relativa de lealtades internas de sus representantes, alguna forma de cambio, ¿verdad? Porque lo otro que te viene afuera te golpea y no sirve para nada, ¿verdad? Claro. No. Vamos a hablar de los otros partidos a la vuelta de la pausa aquí con Milda Rivarola, con Hugo Estigarribia, hablando de esta coyuntura política que estamos viviendo. Estamos de vuelta y bueno, por supuesto acá en la pausa seguíamos hablando del tema. Payo Cubas es un actor que incursionó, digamos, de una manera muy impactante en estas elecciones y decía él el domingo con Luis Vareiro, si yo hubiese sido Cartes, decía él, hubiera hecho exactamente lo que hizo al apoyar mi campaña, al apoyar la campaña de Payo Cubas, porque de esa manera le robaba o le restaba votos a Efraín Alegre, decía. Ahora, nunca me reuní con él, nunca hubo ninguna cuestión de dinero de por medio, pero la jugada que hizo el Partido Colorado y que hizo el cartismo con todos sus medios de comunicación fue la más inteligente, decía Payo Cubas. Se lo veía muy tranquilo en esa entrevista con Luis Vareiro, pero tiene unos arranques que creo nos preocupan a todos, ¿sí? Por el caudal político que tiene y por la fuerza política que tiene Payo Cubas. ¿Puede sobrevivir y llegar, digamos, con una estructura al 2028 o qué puede pasar con el movimiento, con el Partido Cruzada Nacional? O sea que en ese sentido es parecido a lo que... es comparable a lo que fue el oviedismo. En el sentido que no es tan importante la figura en sí, o sea, digamos, porque sin esa figura no se hubiera aglomerado ese electorado. A mí me parece bastante más importante en lo que deja de decir a la gente, en lo que expresa de la gente, y es todo un sector que, bueno, en las elecciones resultó ser casi el 30%, ¿verdad?, de la sociedad paraguaya, para la cual no hay política de Estado. O sea, los desempleados, los emigrantes, la gente que se le echa de la... los excluidos. De los excluidos, ¿verdad? Y es como él expresó en algún momento dado, aunque sea o no sea capaz de seguir conduciendo esos intereses y esas reivindicaciones, pero demostró esa cantidad de población para quien no hay ninguna política. Y para quien, y yo creo que esa fue una de las fallas grandes de la campaña de la concertación, ni siquiera la concertación dio un atisbo de, bueno, con nosotros va a suceder eso, ¿verdad? Muchas de las, no sé si reivindicaciones, porque cuestión es que Payo levanta así en medio de su discurso, deberían haber sido demanda de la concertación. La cuestión de tasar a la agroexportación, la cuestión de castigar severamente a los corruptos, o sea, la preocupación por la crisis climática. Hay una cantidad de elementos que deberían haber sido, si no del programa de gobierno, por lo menos del programa de la oposición, ¿verdad? Pero así yo creo que es más bien un indicador del vacío que había en el resto, digamos, y de lo que no se planteó, no se expresó, no tuvo voz, como ellos mismos dicen, ¿verdad? Sí. O sea, en ese sentido es un indicador muy fuerte el éxito electoral de Cuba en tan poco tiempo, ¿verdad? Hugo, vos que estuviste allí en la concertación para mí de cerca. Yo te repito, para mí un error conceptual, primero de la dirigencia del Partido Liberal Radical Auténtico, que un candidato del PLRA tenía que ser el candidato a la concertación. O sea, eso
era el pensamiento de Efraín Alegre, pero también de Hugo Fleita, también de Martín Burr, que fueron otros precandidatos. Había que buscar un sector, un candidato o una candidata que tenga un perfil amigable hacia el electorado colorado y a la vez más nacional, que consiguieron con Lugo en su momento, un país pues, de familia colorada. Lugo Méndez, los Méndez Fleita. Y eso, la dirigencia liberal está convencida que ellos tenían que liderar. Entonces ahí, primer error conceptual. Ahí se dejó el lado Paraguayo Cuba, se dejó el lado Esperanza Martínez, por decir unos nombres, ¿verdad? Segundo error, muy importante, el ponerse una bandera con poner la chapa presidencial también a una señora que nunca había sido testada electoralmente, muy buena técnica, ¿verdad? Sole Núñez, ¿verdad? Y donde se veía que venía un poder económico fuerte y una Efraín por un lado iba a ver con Petro, con Lula, con otros, pero su candidata es de ultraderecha, ¿verdad? Entonces no había un mensaje hacia los sectores sociales que le podían votar, de los postergados, de los hartos, etcétera, etcétera, que sí Payo tenía profundamente metido. Una campaña personal en redes, en las calles, en las rutas, ¿verdad? Con un fuerte desgaste físico, ¿verdad? Porque le veíamos de repente caminando en semáforos, ¿verdad? Entonces él encarnó eso, él encarnó como el que podía romper esa falta de asistencia del gobierno, del Estado, ese desdeño de los políticos que viven en un termo hacia la gente. Y eso se tradujo en 700.000 personas que fueron a votar a pie. Vamos a ser sinceros. ¿Qué estructura tenía Payo para trasladar? Ese es el voto más libre de todas las elecciones. Entonces, claro, fíjate vos, porque la voto de la concertación, que son un poco más, tener la estructura del PLRA que pelea senadores, diputados, gobernadores, junta departamental y su propio candidato, ¿verdad? Tener la estructura acompañada de partidos chicos que le daban cierto sabor de sociedad independiente, digamos. Pero lo de Payo es, y yo sostengo algo, en los 700.000 que votaron por Payo hay por lo menos 350.000 votos colorados, de colorados que no votan en la interna colorada. Pues si vos mirás, y esto va para muchos colorados, están muy triunfalistas y soberbios, 1.280.000 tuvo Peña. Marito creo que tuvo 1.220.000, 60.000 votos más. El voto duro. ¿Y dónde están los otros 1.300.000 colorados afiliados? Que dice que tiene 2.600.000. No votan más por los candidatos colorados. Y una parte, evidentemente, estuvo con Payo. Otra poquita, a lo mejor, un poquitito con Nucleo, un poquitito con Chilavero, un poquitito con Talavera Alegre. Si sumás, te vas a encontrar de que esa masa colorada, que es el voto duro que le dio a Peña, es igual a la masa colorada que no le vota a los colorados. Entonces, obviamente la oposición tiene que mirar al futuro, al 2028, con otros ojos. ¿Verdad? Tiene que mirar un candidato, evidentemente, ningún liberal ganó, salvo Yuyito Franco con la alianza con el oviedismo, en los últimos 40, 50 años, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, que miremos, podemos ir más también, porque la historia ahora te va a decir, ¿verdad? Pero el tema es el siguiente, Payo Cuba hoy, mal que le pesa mucho, tiene liderazgo de la oposición y tiene que mantener ese liderazgo con medidas que atraigan la atención. Por ejemplo, esto del hospital, voy a reiterar, que demuestra su desapego al dinero. Porque todo el mundo empezó la campaña contra Payo, se va a quedar millonario, él y su señora, por el subsidio, su partido, van a nadar millones, va a vivir bien. No, quedó en un hospital. Entonces yo soy antisistema. Y ese modelo exitoso para combatir las maras en Salvador, que Nayib Bukele está usando, era aplicable acá si Payo ganaba las elecciones, con el poder político. Entonces, ¿qué él hace? Con la plata que recibe subsidio, trata de demostrar lo que él sería como gobernante. Y hace poco nomás vimos la reunión del presidente, donde un asesor económico de Bukele, un paraguayo, era la estrella para muchos medios de comunicación, ¿verdad? Porque Bukele atrae la atención, ¿verdad? Por el problema que tenía El Salvador y el que tiene ahora. Está por violar la Constitución también contra elección, ¿verdad? Sí. O sea, lo mismo que quería carta a carta por hacer allá. Con unos cuantos ministros de la Corte. Exactamente. O sea, el problema es la tentación autoritaria del que tiene apoyo popular, sea de izquierda o de derecha, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo de Payo puede ser sustentable en el tiempo en la medida en que su liderazgo siga transmitiendo lo que transmitió, porque es cada vez más grande la cantidad de desposeídos, de pobres y de gente que está fuera del sistema. La educación pública es un desastre, la salud pública es un desastre, la infraestructura vial es pésima y la infraestructura vial que es buena está privatizada y es cara. La ruta 2,
ruta 7, es caro eso, ¿verdad? Da gusto irse por la autopista, pero cuesta mucho dinero, ¿verdad? Entonces hay muchas cuestiones acá, ¿verdad? Que tenemos que ver que si lo social no es atendido, y eso yo creo que debe ser prioridad de Peña, aunque su gabinete ni sus ideas no transmitan eso, si lo social no es atendido, va a crecer el fenómeno Payo Cuba u otro modelo, pero hay que recordar, incluso el propio Carter lo dijo cuando ganaron, ¿verdad? Lo de Payo Cuba es un toque de atención, ¿verdad? O sea, ese sector piensa eso, pero no actúa en consecuencia. Pone al obediente, al servil, y probablemente va a dejar de lado eso. Entonces puede haber un crecimiento de un sector que atienda a lo social, pero evidentemente hay que ver cómo se desenvuelven estos primeros meses del gobierno de Peña. Hay que ver también cómo se resuelve, por ejemplo, parece una tontería, pero la senaduría entre Mburú y Chaqueñito puede determinar que Cruzada de 5 tenga 3 otra vez, sí. Vaya recuperando cierto liderazgo Payo Cuba ahora que está más libre, que está en prisión domiciliaria, pero ya está más libre, que salga, ¿verdad? Hay que ver también otros liderazgos de la oposición, cómo se desenvuelven los nuevos liderazgos, una Cayama, una Celeste Amarilla, la Cámara de Senadores, un Efraín que prácticamente está de salida, ¿verdad? Aunque se resista un poco, pero es evidente que está de salida, el PL Real, los demás partidos pequeños. Por ejemplo, para mí, que 5 senadores del PLRA se hayan aliado al cartismo es terrible para el PLRA. Sí. Lo mismo hagamos, la mitad, el encuentro nacional, la mitad hagamos, sí. Se fue, ¿verdad? Y la otra mitad de la Alianza de Encuentro Nacional, claro, quedó, ¿verdad? Pero está todo inficionado por un poder. Totalmente, por eso te digo. Que es Cartes, o sea, yo... Hay cosas más, o sea, menos pragmáticas, más teóricas, digamos. Que también explica cómo los colorados ganan una y otra vez estando ya en el poder, ¿verdad? No existe en el fondo diferencia ideológica entre colorados y liberales, ¿verdad? O sea, los dos son partidos conservadores, son partidos clientelares. Entonces, ¿qué debate iba a haber? ¿Qué puede ofrecer un candidato a presidente liberal que no puedan ofrecer los colorados? Porque son ideológicas, tienen una misma base ideológica. Hay un artículo muy lindo de Esteban Caballero acerca de neoliberalismo clientelar y neoliberalismo con pretensión reformista, digamos, pero ambos son partidos neoliberales. Y respecto a esperar que algo suceda con las clases populares en este gobierno, la disminución de tasa de pobreza que se había dado desde Nicanor, ahí empezó la caída fuerte, se acentuó con Lugo, llega a Cartes, se congela. O sea, esa línea de tasa de pobreza se quedó congelada hasta ahora, ¿verdad? Y si no fuera por la remesa a los inmigrantes, aumentaría más todavía, ¿verdad? O sea, el cartismo no tiene proyecto social para nada, digamos. O sea, claro. Como de balines de goma es su respuesta a protestas sociales, digamos. Y ese sector tampoco tiene expresión en la oposición mayoritaria, que es la liberal, digamos. O sea, es como una desgracia del sistema político mismo el que le conduce a eso, ¿verdad? Y el sector que debería haber llevado adelante un programa social como eje de campaña, que sería el sector progresista, la izquierda. Y se separó en miles de pedazos. Se desapareció. Sí. O sea, lo que ocurrió con el Frente Guazú es terrible, porque fueron 10 años de proceso que prácticamente se acabaron y se dividieron antes de las elecciones. Algo sé que yo estuve haciendo, te puedo mandar incluso, lo que es la evolución de número de senadores por partido desde el 93 hasta el 2023, son 30 años de movilidad. Y allí lo que se ve, o sea, es serialización de una tendencia a largo plazo, ¿verdad? Los colorados fueron cayendo progresivamente en el 98 hasta el 2008, cuando hubo que llegaban a su punto más bajo. O sea, Blanco Velar perdió con 31% de votos, fue el peor porcentaje que hicieron en toda la transición. Los liberales medio se mantuvieron con un ligero aumento de número de senadores, y a partir del 2012 también caen. Y lo que sucede con todas esas terceras alternativas,
UNACE, Encuentro Nacional, PPQ, Frente Guazú. Frente Guazú, probablemente Cruzada Nacional ahora, dura máximo 10 años. En ningún caso llegan a tener más senadores que la primera minoría, que es el Partido Liberal. O sea, siempre están debajo del baremo así de tercero partido, ¿verdad? No duran nunca más de 2 periodos, no duran, desaparecen, o sea... Sí, Pachaquería desapareció. Sí, Pachaquería desapareció, pero nadie logró romper esa tendencia, que es una tendencia a largo plazo de... Claro. Es como un sistema bipartidista que permite la supervivencia de un... Claro, pero casi como a nivel testimonial, mira, acá tenemos un tercer partido. Claro, claro. Y sean de izquierda, sean de derecha, sean de ultraderecha, como fue lo que no importa. O sea, todos tienen el mismo ciclo, no aguanta más de 10 años, impresionante. Y ahora lo del Partido Liberal, el 6 de agosto tienen una asamblea, una convención, están viendo si se hace o no se hace. Hay sectores que dicen, y estuvieron aquí la semana pasada, tenemos que sentarnos a dialogar antes de la convención y llegar a un acuerdo antes de la convención, porque si no esto puede ser una crisis. Sillazo, esas fueron las palabras exactas. Sillazos. ¿Qué va a pasar en el Partido Liberal? ¿Qué va a pasar con una organización política tan grande como es el PLRA, que está sumido en una crisis muy grande? Que vive sumido en una crisis muy grande hace mucho tiempo. Cierto. Yo te diría del estronismo que vive sumido en una crisis muy grande. Mengo Bosia tiene un libro muy lindo. Sí, La Travesía al Desierto. O sea, ellos permanentemente son 2 partidos dentro de uno. Y hay una fracción del partido que permanentemente negocia con el poder, ¿verdad? Yo no sé cuándo ellos tuvieron su última asamblea para debate de programa ideario, creo que fue, no sé, en la década del 80, ¿verdad? O sea, ni siquiera se preguntan qué son, ¿verdad? O qué necesitan ser para... perdieron una asunción, no sé cómo decirte, o sea, esta vuelta perdieron... No tienen un solo diputado, ¿no? La capital no tiene ningún representante de la primera minoría parlamentaria, una cosa impresionante, pero yo creo que tienen un problema más grave que Alegre, ¿verdad? O sea, ellos tienen un problema de una incapacidad política que les está llevando a... no solamente a permanecer divididos, sino a dejar de ser ya alternativas de cambio político. ¿Hubiera ocurrido con Cartes o sin Cartes? No es Cartes el factor determinante en la crisis del Partido Liberal. O sea, también salieron con Guasmosi un sector, también salieron con Nicanor un sector. O sea, hay nomás un sector con Lugo, leviral, claro, digamos. ¿no? Sí. Lugo tuvo menos, pero hay nomás un leviralismo, se llamaba en la época de Stroessner, que es... Los geniolitos. Los geniolitos, ya. O sea, y tienen que debatir eso, porque ni siquiera entendieron por qué perdieron, no sé cómo decirte. O sea, y ya quieren otra vez entrar en su interna, cortar cabeza y poner otro que va a volver a incurrir en los mismos males, porque no se discutieron ni se entendieron los problemas que tenía internamente ese partido. ¿Vos cómo lo ves, Hugo? Yo veo que acá el liderazgo personal es muy fuerte en Paraguay. Y una de las razones de la caída de la izquierda es la enfermedad de Lugo. Y lo mismo pasa, eso se traspola al Partido Liberal Radical Auténtico ahora. Hay que ver que de la INO pasaron a Llano y el Llano pasaron a Alegre, ¿verdad? Alegre estuvo como candidato presidencial tres oportunidades, ¿verdad? La INO también estuvo. Y la INO también, ¿verdad? Entonces hay que fijarse en eso, el fuerte personalismo que hay en la política paraguaya. O sea, los liderazgos personalistas son marcados. De hecho, miramos el Partido Colorado, que también es evidente el personalismo, por eso Nicanor se hace llamar Tendotá en su momento, ahora viene lo de Cartes, ¿verdad? En su momento Oviedo, Argaña, ¿verdad? Entonces, yo creo que el problema principal del PLRA está, primero, en una falta de definición ideológica profunda, que en Paraguay no se hace mucha política con ideología, lamentablemente, ¿verdad? Pero no se hace. Pero tenés que tener una identidad, tenés que saber hacia dónde te vas. Por ejemplo, Payo Cuba, Cruzada Nacional, pero su tema es lo social, su tema es el desposeído, el harto, ¿verdad? El que no tiene más que comer, ¿verdad? Y sigue siendo su discurso y fue a la prisión y ahora es. Tenés que tener un eje, un centro, y eso no se ve en el PLRA, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no tiene un liderazgo.
¿verdad? Tiene que tener, ahora parece un poquitito una callama celeste amarilla, cabecitas así, ¿verdad? Ricardo Tigarribia en Villa Lisa, que o sea, perfectamente saben que los presupuestos de las gobernaciones son ínfimos y depende de lo que te largue el Ejecutivo, ¿verdad? Hay que ver un poco cómo se desempeña. Una cosa es la intendencia, donde tenés cierta autonomía y tenés ingresos y aplicás, y otra es la gobernación. O sea, muchos le miran a él, ¿verdad? Entonces, no tiene un liderazgo la oposición. Y ahí sí yo creo que pican punta Paraguayo-Cuba. Con Cruzada Nacional, con un discurso claro, etcétera, etcétera. Pero este desbande en senadores y diputados, si la tropa no te responde, el líder no sirve. Entonces ahí está otro problema que tiene en este momento Cruzada Nacional, que tiene Paraguayo-Cuba. Y el Partido Colorado está por verse lo que pasa con Cartes, como si todo sigue así, porque yo sinceramente le digo, no creo que nuestras instituciones le manden preso, como ayer vi 10 años de condena a Martinelli en Panamá. Yo no creo que nuestras instituciones funcionen así. O sea, yo creo que, salvo una cuestión así de decisión de Estados Unidos y pedido, yo creo que el señor Cartes queda ahí, ¿verdad? Entonces, ahí va a ser un tema, cómo se maneja el tema con Peña, que para mí es muy claro. Peña recibe las instrucciones de Cartes y las sigue al pie de la letra, con algunos activos, algunos toques de él, ¿verdad? Entonces, yo creo que es difícil hacer futurología, Fito, sí, y de la audiencia. Es difícil hacer futurología, pero hoy lo que se ve todavía es, primero la Convención Liberal, la manera que define para la oposición. Después una asunción del Partido Liberal Radical Auténtico de que su liderazgo no es el que le va a hacer ganar una oposición en el futuro. Un poder nacional hablamos para el 2028. ¿Verdad? Es una asunción que tienen que hacer ellos, ¿verdad? Y después ver cómo se desenvuelve el liderazgo de Payo, Cruzada, etcétera, etcétera. Le vemos también a Katia. Katia quedó muy golpeada también porque la mitad de su bancada se entregó al cartismo, ¿verdad? Y también quedó en entredicho por liderazgo. Ella, cuando le cedió a Soledad, que Soledad vaya como vice de Alegre, ¿verdad? Y ella mantuvo posición, entonces claro. Hay que ver ahora, un poco, no hay que ver un poco también eso, si crece ella, por ejemplo. Claro. Después está lo de Prieto ahora. Vamos a poner un poco también algo que no olvidamos. Que fue imputado. Prieto, que mete un senador, que mete diputados como fuerza política, yo creo, ¿verdad? Pero ahora ya con una imputación bastante complicada en la fiscalía, una fiscalía que no es Sandra Quiñones, Emiliano Rolón, ¿verdad? Entonces, hay que ver un poco también cómo se desenvuelve, porque él de alguna manera levantó una banderita de un político joven del interior que iba creciendo, ¿verdad? Y que va creciendo, que se pone en el escenario. Entonces también es otro golpe para las oposiciones. Ahora, yo, volviendo a lo de Katia, me parece que ese es un tema también medio recurrente de Encuentro Nacional, porque Encuentro Nacional desde hace muchos años es una chapa que convoca a jugadores, digamos, que tienen buena performance y los pone para las elecciones. Me parece que es un riesgo que siempre asume el Encuentro Nacional cuando hace ese tipo de apuestas. De hecho, Katia no era del Encuentro Nacional. Katia era de Patria Querida, si no estoy equivocado. Sí, pero tuvo divergencia. Patria Querida se fue al encuentro, fue candidata a diputada en el periodo anterior, y en el periodo anterior lo pusieron a Hugo Rubín como candidato a senador y no pudo entrar. Exacto. Y ahora, pero sí le había funcionado cuando fue candidato a diputado, Hugo Rubín en Central. Y bueno, el mismo fenómeno hicieron con otro de los Rubín y le dio la diputación a Central. Pero, oh vaya sorpresa, Rubén Rubín se pliega, él dice que él tiene que construir el proyecto presidencial, dice, ¿verdad? Entonces, el partido Hagamos, que es al que pertenece Rubén Rubín y Patrick Kemper, es un partido cartista hoy en día. Entonces, mataron la alianza Encuentro Nacional, porque esa es una alianza del Encuentro Nacional, del grupo de Katia y de Hagamos, ¿verdad? Que tenía una lista parlamentaria bastante de primer nivel, por lo menos para el Senado, ¿verdad? Tenía una lista muy interesante y finalmente termina con esta cuestión. El PN es uno de los partidos que ya desapareció como jugador hace tiempo, ¿verdad? Y después la indefinición de Pachaquería, Pachaquería, porque Penner dice, yo sigo la línea que Pachaquería me dijo, y Pachaquería no dice, esta boca es mía. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que Pachaquería se pliega a Cartes. Rocío Vallejo dice, esa Rocío Vallejo dice, yo no estoy de acuerdo en diputado, pero allá en diputado. Pero Penner acá revisita a Peña, trabaja con Peña, trabaja con el futuro gobierno. Entonces, ¿cuál es la línea de Pachaquería? No hay línea, ¿verdad? Penner es un candidato menonita. Sí. O sea, no es ningún partido. Y los menonitas históricamente, desde que empezaron a votar en Paraguay, votan a poder. Porque eso es lo que le da beneficio, digamos, o sea, independientemente de ideología, de nada. O sea, por eso le llegó a ganar a todos. Claro, no entrar Rasmussen, que no entró por 90 votos, Pachaquería pierde ese representante institucional
Y va al menonita como representante que actúa como menonita y no como actúa en Pachaquería. Pero mientras tanto, Pachaquería queda pegada. Claro. Esa institución, ese partido político queda pegado al actuar de Penner, que es la cara en el Senado, ¿verdad? Pareciera, yo lo digo muy superficialmente, que lo que se busca es la supervivencia por 5 años y después vemos qué hacemos. Y eso termina siendo el acta de fallecimiento de muchos partidos. Nos aliamos con quien podemos, fuera del poder toda ilusión, y en 5 años vemos qué dice la gente. Pero habría que hacer un listado de los partidos que desaparecieron del 88, yo diría desde el Acuerdo Nacional hasta ahora, y habrá mínimo 20, mínimo, partidos que despertaban esperanza, que tenían militantes. La manera de la transición de matar partidos pequeños es una cosa así espantosa, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿qué ven ustedes como línea política del Partido Colorado ahora en el gobierno? ¿Cuál va a ser la característica, les parece a ustedes, de aquí hasta el 2028? ¿Cuál va a ser la marca, digamos, del gobierno de Santi Peña o de Horacio Cartes? No sé. Ahí está el Colorado. Mira, vos sabés que el Partido Colorado todavía no organizó sus comisiones asesoras permanentes dentro del Partido Colorado. No sé si sabes eso, que es lo usual en las primeras 3 sesiones de la Junta. La Junta de Gobierno tuvo 5 sesiones todavía. El Tribunal de Conducta feneció su mandato. Este que le condenó a Soria no existe, es un organismo incompetente, ¿verdad? Porque ese y el Tribunal Electoral fenecieron cuando se eligió la Junta. Entonces, las comisiones asesoras no funcionan, que las comisiones asesoras son las comisiones que naturalmente le dan los insumos para trabajar con el gobierno, ¿verdad? Una especie de contrapeso de la gente que no entró en el gobierno, es cancilleres, todos están ahí, por ejemplo la Comisión de Relaciones Exteriores del partido. Bueno, eso no existe. Señor Cartes, su beca, su empleo y la gente que le viene a saludar y que después aparece como funcionario del gobierno. O sea, esa va a ser la tónica del Partido Colorado, con Cartes como presidente, incólume si no se produce algo extraordinario con respecto a él, ¿verdad? Eso es lo que yo veo, un fuerte unicato. Pero hay que verlo a Peña. Yo siempre digo, a los pingos se le ve en la cancha. Correcto. Yo quiero verle a ese Peña con el currículum, con un entorno medio académico ahí en el Palacio, ¿verdad? Sometido a Cartes. Mirá que Cubas, porque Cuba también es un hombre preparado, ¿verdad? Se le estaba empezando ya a revelar a Cartes. Perdón, a Oviedo. Hay que recordar el capitán Carlos Cuba, era vinculado al argañismo, era hermano de Raúl Cuba, ya era ministro del Interior, ¿verdad? O sea, esa descomposición ya se venía dando a unos meses del gobierno de Cubas. Tuvo que indultarlo, lo cual casi fue un suicidio político de Cuba, ¿verdad? Pero acá no hay, acá está libre, es presidente del Partido Colorado. Entonces, yo creo que lo de Cartes va a ser muy fuerte en estos años y hay que ver si dentro de Fuerza Republicana hay alguien que emerja con liderazgo. Yo la vi a Blanca Ovelar actuando muy bien en la primera sesión del Senado, ¿verdad? Con su abstención, pero ella no tiene base política electoral. La base política electoral la tiene Lilian, la tiene Arnaldo, la tiene Erly Osorio, tienen otros liderazgos que estaban como disidentes del cartismo. Hay que ver si se encarnan. Hay también una figura ahí de mucho dinero que es Petengil. Fuerza Republicana de alguna manera estuvo con Cacho Salomón. Sí. O sea, hay que ver si ese sector es capaz de contestar al cartismo. Es muy temprano. Correcto. Vos me preguntaste del Partido Colorado. Sí. Es muy temprano, pero sí lo de Cartes es muy fuerte en el Partido Colorado. Bueno, se nos fue el tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros esta noche. Milda, Hugo, nosotros a la vuelta de la pausa vamos a hablar con Carlos Raimundo Roberts. Él es columnista, articulista del Diario La Nación de Argentina, y vamos a hablar de las próximas elecciones en el vecino país, que de alguna manera nos afectan y nosotros queremos saber qué es lo que va a ocurrir allí. A la vuelta de la pausa nos vemos. Estamos ahora con Carlos Raimundo Roberts, periodista argentino, articulista, columnista del diario La Nación de Argentina, para hablar del panorama que tienen ellos sobre las elecciones generales de octubre próximo en este país. Son elecciones que nos afectan directamente como país vecino, por las relaciones comerciales, por la migración paraguaya, que es muy importante en Argentina, y sobre todo por ese flujo de paraguayos y argentinos que en las ciudades fronterizas tienen un relacionamiento comercial bastante intenso en los últimos meses. Carlos,
después de la paso, estas primarias que hacen en Argentina, ¿cuál es el panorama que quedó en las fuerzas políticas que están en pugna? Bueno, Fito, en primer lugar, muchas gracias por esta comunicación, por esta nota. Es un gusto enorme. He estado muchas veces en Paraguay. Tengo parientes que están viviendo en Paraguay, así que ahí en Asunción, así que es un gusto compartir estos minutos. Respecto de lo que me preguntás, está habiendo primarias y otras elecciones ya generales en muchos distritos, en muchas provincias, en algunas de las provincias más importantes del país también. A nivel nacional, las primarias se hacen el 13 de agosto, es decir, que ya estamos a menos de un mes de esas elecciones primarias, de las cuales surgirán los candidatos a presidente de la nación. Esa contienda se presenta, te diría, Fito, más interesante que nunca, porque por primera vez hay una competencia interna en el peronismo, llamado ahora como Alianza Electoral Unión por la Patria. Por primera vez, decía, desde hace 40 años, más de 30 años, con la interna que hubo entre Menem y Cafiero, que ganó Menem, que después fue presidente. Desde entonces no hay una interna en el partido peronista. Es un partido que en general hay un gran líder que domina y con su dedo indica quién es el candidato. En ese caso, Cristina Kirchner no tuvo la posibilidad de ser la única que fija la candidatura, y por eso el peronismo va, entre comillas, dividido. Digo entre comillas porque los dos candidatos que van por el peronismo a esta interna, a estas PASO, o las también llamadas primarias, son dos figuras. Una, Grabois, Juan Grabois, que es un dirigente de izquierda, muy cercano a la expresidenta Cristina Kirchner, a su hijo Máximo Kirchner, y el otro candidato de pronto se ha convertido en muy kirchnerista, que es Massa. Así que igual no deja de ser una interna, por supuesto la va a ganar Sergio Massa, lo que hay que ver es por cuánta diferencia. Y después también hay una competencia, en este caso feroz, en Juntos por el Cambio, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Y bueno, estamos viendo qué va a pasar en esa interna. Ya te digo, falta menos de un mes, está todo abierto. Y hay un tercer candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, un candidato muy polémico, controvertido, que hace yo te diría hasta hace un mes, parecía que se comía a los chicos crudos, que era virtualmente el presidente, porque así indicaban las encuestas, y hoy parece estar en decadencia. Vamos a ver qué dicen las urnas, que es la única encuesta en la que podemos confiar en estos tiempos, Fito. Sí. Estas primarias marcan una tendencia para las generales en el sentido de cantidad de electores que van y votan en la interna del peronismo o de Juntos por el Cambio, o no sé cómo ocurriría en la organización donde está Milei, pero marcan, digamos, la fuerza electoral que pueden tener después en las generales. Claro, absolutamente es así como acabas de describirlo. ¿Por qué? Porque se hacen todos el mismo día y después se suman, digamos. Entonces, se suma Grabois con Massa. ¿Cuántos votos sacaron? 3 millones. Muy bien. Después se suma Larreta contra Patricia. ¿Cuántos sumaron? 5 millones. Bueno, ¿y cuánto sumó Milei? Entonces, ahí se van a saber quiénes son los 3 principales candidatos. Eso hasta el 10 de octubre, que se hace la primera ronda electoral, digamos, ¿no? Bueno, entonces, y en general, lo que resulta de las primarias, en general lo digo porque ha habido ocasiones en que no fue así, pero en general, si la suma de 2 candidatos de la oposición da más que la suma de los candidatos del oficialismo, todo indica que en las elecciones va a ganar la oposición, ¿no?
Digo que en general, porque en la elección anterior, a 2 elecciones atrás, Scioli era el que tenía más votos, en segundo lugar estaba Macri y en tercer lugar estaba Massa. Bueno, y resulta que los electores de Massa fueron en la segunda vuelta electoral, fueron con Macri y le ganaron a Scioli. Entonces, en ese caso, el que había sido el candidato más votado en las primarias, que había sido Scioli, no fue el ganador en las elecciones generales. Claro, ustedes, a diferencia de nuestro sistema electoral, tienen una segunda ronda si es que no se completa un porcentaje mínimo de votos para el candidato ganador. Efectivamente, tenés que ganar con el 45% de los votos, 45% más un voto, y ya ahí ganás en primera vuelta. Y si no, tenés que ganar con 40%, podés ganar con 40%, pero si le sacás 10% al segundo Claro. candidato más votado. La condena a Cristina Kirchner en una causa por corrupción que la obligó a, digamos, a anunciar que no se candidataría para este periodo, ¿afectó o no afectó a las filas del kirchnerismo? Bueno, sí, afectó mucho porque es un síntoma clarísimo que de la declinación política de Cristina Kirchner. A ver, ella ha hablado de proscripción. Proscripción es una figura jurídica muy clara. Una autoridad judicial te impide presentarte a las elecciones. Entonces está proscripto por una norma, una ley, un decreto, lo que sea, estás proscripto, no podés presentarte a las elecciones. Bueno, en realidad no hay nada que le impida a Cristina. ¿Por qué? Porque hay un fallo que la inhabilita para ocupar cargos públicos por determinada cantidad de años, pero ese fallo no está firme, es un fallo de primera Sí, instancia. Después tiene que sí. pasar por la Cámara de Casación Penal, que es el tribunal de segunda instancia, y aun si ahí se ratificara la condena contra Cristina Kirchner, todavía queda la instancia superior, que es la Corte Suprema de Justicia. Entonces ella dice que está proscripta cuando en realidad no está proscripta. En realidad, ella, para hablar claro, ella está proscripta por las encuestas, porque tiene una intención de voto muy baja, aunque a nivel individual ella sigue siendo una candidata muy votada. A nivel general se sabe que su techo es muy bajo. Su piso es alto, pero su techo es muy bajo. Es decir, tiene una buena intención de voto, pero tiene un techo muy bajo. Si ella no logra perforar ese techo, es imposible que pueda ganar una elección. Y se sabe que es imposible, por eso ella se autoproscribió. Ujú. Carlos, y dentro de todo este panorama, con una situación económica muy complicada, una inflación que está llegando a niveles históricos vistos décadas atrás en Argentina, ¿cuánto juega ese factor económico en la elección que tengan que hacer los argentinos? Muy interesante, Fito, lo que preguntás, porque yo suelo decir que en la Argentina es bastante fácil saber quién va a ganar una elección. Bastante fácil. Desde que volvió la democracia, hace ya 41 años, perdón, 40 años, desde que volvió la democracia, en la Argentina, todos los oficialismos que fueron a las urnas a renovar mandato con una caída del PBI, perdieron las elecciones. Hubo un solo caso en los años 90 en que Carlos Menem, que había sabido ser muy popular, estábamos todos atados al voto, a lo que se llamó en su momento el voto cuota, es decir, comprar cosas en cuotas, desde autos, casas, electrodomésticos, y ese voto cuota y esas cuotas estaban absolutamente ligados a la ley de convertibilidad, al 1 a 1, un peso, un dólar. Y entonces, si ganaba la oposición, seguramente iba a derogar el 1 a 1, esa paridad dólar-peso, y entonces las cuotas se iban a ir por las nubes. Entonces la gente, en ese caso, aunque había caída del PBI,
la gente votó por la continuidad. Salvo esa única excepción, en todas las elecciones que se hicieron desde entonces, cuando un gobierno va a una consulta electoral, va a elecciones para renovar el mandato y tiene caída del PBI, ese gobierno pierde. Por lo tanto, este año, vamos a preguntar, ¿y cómo viene este año? Bueno, vos acabas de decirlo, hay una crisis económica muy fuerte y este año se estima una caída de entre el 2,5% y el 3% del Producto Bruto, del PBI. Entonces, todo diría que este año no hay forma de que el oficialismo pueda ser reelegido en las urnas. Allí engancho con la consulta respecto a las propuestas de Javier Milei, economista, quien en algunos casos plantea, digamos, ir contra todo tipo de gasto estatal, liberalizar algunas cuestiones, no sé si dolarizar es una de las propuestas de Milei, pero además de tener una fuerte crítica a la clase política y al manejo económico, también aparentemente congrega al voto bronca, digamos, al voto antisistema, anticlase política. ¿Tiene posibilidades de llegar? Sí, él ha basado su campaña en esto que vos comentabas, en expresar lo que la gente piensa en la calle, ¿no? Es decir, lo que el común de la gente piensa. La Argentina viene de una larguísima decadencia política, económica, cultural, en todos los ámbitos. Entonces la gente se hartó, Fito, la gente se hartó, ya no quiere saber nada de los políticos. Hay una crisis de representatividad en la Argentina, que es mayúscula. La gente no se siente representada por esta clase política. Entonces Milei, con mucha inteligencia, dijo: yo soy el representante de los que no están representados por nadie. Entonces empezó a hablar de la casta y empezó a hablar, perdón que use el castellano antiguo, y dijo: estos políticos son todos unos hijos de puta. Insisto, pido perdón, pero estoy citando entre comillas a Milei. Sí, literalmente. Entonces, claro, entonces hay que barrerlos a todos. Bueno, las propuestas económicas de él no importan nada porque además él habla de dolarización, pero habla de cuando le pedís con detalle, en realidad es un proceso, no es que llega a la Casa de Gobierno y dolariza el país, sino que es un proceso que va a tardar unos cuantos años porque primero hay que hacer otras cosas. Obviamente, no se puede dolarizar un país que no tiene dólares. La gente va y cambia. Sabés que estamos con reservas negativas en el Banco Central, ¿no? Sí. Ya se están usando como reserva depósitos de la gente en dólares en el sistema financiero. Así que es gravísimo lo que está pasando. Así que imagínate que no podés dolarizar un kiosco o un almacén en este momento, porque viene la gente con pesos y vos no tenés dólares para cambiarle esos pesos. Así que es imposible. Las propuestas de él son muy locas y la gente, la verdad hay que decirlo, mucha gente que no está muy bien informada, gente de escaso seguimiento de la información o que no está al tanto de las posibilidades económicas del país, piensa: qué bueno, este es un candidato que va a venir y me va a dar dólares, está buenísimo, voy a poder viajar, comprar. No es así. Si fuera tan fácil, todos los países se hubiesen dolarizado, digamos, ¿no? Así que esa es la propuesta económica de él, a la que, insisto, Fito, no hay que prestarle ninguna atención. También habla de cerrar el Banco Central. Voy a cerrar el Banco Central. Y tampoco, también cuando le pedís en detalle, bueno, no es que también llega y al día siguiente lo cierra, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que atender de Milei son sus propuestas que más han prendido a la gente, que es: voy a barrer con la casta. El problema gravísimo que le acaba de pasar a Javier Milei es que en todo el país, todas las listas que conformó en las distintas provincias para ir a las elecciones locales que se están haciendo en los distintos distritos, en todas esas listas no hay gente nueva, gente distinta, no. Ahora viene un empresario que nunca hizo política, ahora vino un joven, ahora viene un médico. No, todas las listas son casta, son gente de la casta. Lógicamente, vos no podés integrar partidos en todas las agrupaciones, en todas las provincias, que no tenés conformados partidos, ni distritales, ni nacionales, ni provinciales. No podés
inventarte listas, tenés que ir a las estructuras ya existentes. Por eso él... A la dirigencia. A la dirigencia que ya existe, que tiene movilización, que sabe hacer política. Entonces, se ha nutrido de casta. Y después, ya habrás leído o escuchado, el problema más grave es que él empezó, sus colaboradores, no se sabe quién, también, o él o sus colaboradores, o los dos, o algún tercero, no importa, estuvieron pidiendo mucha plata a los candidatos. Él, cuando empezó a hacer una marca, Milei, que arrastraba votos, cuando se acercaban candidatos y decían, bueno, yo quiero estar en tu lista, bueno, tenés que pagar $30.000, no es gratis esto. Como si fuera una franquicia, así como si fuera una franquicia, como si fuera... Y bueno, y eso durante muchos meses estuvo velado, pero un día salió a la luz, Vito, como era lógico, un día salió a la luz, y cada vez, casi, no hay semana en la que no aparezca un dirigente que formaba parte de La Libertad Avanza, la agrupación de Milei, a no decir, sí, a mí me pidieron plata. Hay grabaciones, hay infinidad de testimonios. Y entonces, pobre Milei, que era el cruzado que venía a combatir la casta, y resulta que él parece ser otro más de la casta. Finalmente, Carlos, agradeciéndote tu tiempo, ¿cuál es la solución para Argentina en esta profunda crisis en la que vienen sumidos ya desde hace varios años y que ahora se profundiza con la situación económica? Bueno, es muy interesante lo que planteas, porque es como que todos los argentinos podemos decir algo distinto sobre esto, pero me parece que cada vez va habiendo mayor consenso respecto de que es la hora de un consenso, es la hora de acuerdos a algunos puntos básicos. ¿Queremos ser un país capitalista? Como son prácticamente todos los países del mundo, incluido, por ejemplo, China, país comunista, capitalista, o incluido Rusia. Si querés ir para donde va todo el mundo, o querés ir para donde va Venezuela, para donde va Ecuador, para donde va Nicaragua? ¿En qué club querés jugar? Incluso regímenes de izquierda como el de Bolivia, socialistas, es un sistema económico capitalista. Entonces, lo que digo es que hay que reunir consenso sobre eso. ¿Qué queremos ser? ¿A dónde queremos ir? ¿Con quién nos queremos unir en el mundo? Y yo creo que, sobre todo, estando ya prácticamente fuera de carrera, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que eran los dos líderes poderosos del gobierno y de la oposición, estando ya los dos en una virtual retirada, de hecho ninguno de los dos pudo presentarse, me parece que quizá nunca hubo tantas posibilidades para que germine, para que progrese, para que se desarrolle un acuerdo de esta naturaleza, sin el cual, creo yo, es imposible salir de la crisis en la que estamos. Ojalá sea así, Carlos. Ustedes saben, son un pueblo muy querido por nosotros, un pueblo hermano, una nación hermana, y todos queremos que Argentina vuelva a ocupar el sitial que toda la vida tuvo, un país rico con muchísimos recursos, con un potencial gigantesco y con gente maravillosa. Así que desde aquí deseamos que muy pronto Argentina vuelva a recuperarse. Les mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Paraguay, Carlos. Bueno, Fito, un gusto de vuelta, te digo un gusto, un honor poder haber conversado con vos. Veo que estás muy informado sobre lo que pasa en la Argentina. Y bueno, nada, gracias por este diálogo.